Me ha llamado poderosamente la atención que no he dedicado ni una sola palabra a hablar de comercio, que representa el 14% del PIB de nuestro país. Y debemos entender que en los próximos 4 años el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa no le va a dedicar ni un segundo de su tiempo al comercio, a nuestras pymes, a los problemas que tienen con la morosidad. ¿Nos podría explicar, quizá, cuál va a ser la postura de España en el reglamento que se está desarrollando en la Unión Europea sobre morosidad? Nos gustaría que el ministro de Comercio nos explicara un poco cuál es la postura en este aspecto. Y verá, en lo que a los objetivos para esta legislatura se refiere, realmente hemos visto una escasa, por no decir nula, ambición, ¿no? Ni una sola reforma estructural, o mejor dicho, ni una sola reforma. Vamos a crear una agencia, un consejo, una autoridad independiente. A veces me pregunto si hay tantos socialistas para ocupar cargos en todos estos entes que ustedes quieren crear, porque la ministra de Hacienda en su comparecencia también nos anunció otra tanda, otro lote de entes a crear desde su ministerio, señor Cuerpo. Creo que, insisto, es una ambición tan escasa, por no decir nula, que a mi grupo parlamentario le preocupa poderosamente. Y lo que es más importante, ¿usted ha consensuado estos objetivos con el señor Puigdemont? Es el señor Puigdemont el que manda. Realmente usted no manda en su ministerio. El señor Sánchez manda muy poquito, lo estamos viendo estos días. Aquí el que manda es el señor Puigdemont. Hoy hemos tenido la mala suerte de que los diputados de Junts no han venido aquí a decirle a usted qué es lo que tenía que hacer. No sé si usted tiene hilo directo con ello o también lo hace a través de un mediador. Pero entiéndame, y se lo digo con todo el respeto y con dolor. Usted no manda nada, ni el señor Sánchez. Manda un prófugo de la justicia que está en Waterloo. Y esto lo pudimos comprobar ayer para vergüenza de todos los españoles, incluso de esos diputados socialistas que ahora parece que tienen dignidad, ¿no? Pero, sin embargo, ayer hacían lo que les ordenaron que hicieran, aunque alguno de ellos seguramente ni siquiera creían eso. Le pregunto si tiene el visto bueno de Puigdemont para crear la Autoridad Independiente de Defensa del Cliente Financiero, o si el mediador salvadoreño le ha autorizado el proyecto de creación del Consejo Nacional de la Productividad. Pues sin el plácet de ellos, ya sabe usted que esto no sale adelante, señor Cuerpo. ¿Le quedan al Gobierno socialista concesiones suficientes para que los independentistas apoyen cada uno de los proyectos que vienen anunciando estos días en las distintas comparecencias? Porque si en 3 reales decretos les han sacado ya los higadillos, no queremos ni imaginar qué le pedirán para aprobar los presupuestos generales del Estado. Y a partir de ahí, a ver qué les queda por ceder para aprobar los distintos proyectos legislativos. Esta es la realidad, señor Cuerpo. Yo entiendo que no le guste escucharlo y que no le guste a algunos de los diputados socialistas. Pero son ustedes un gobierno secuestrado por unos delincuentes. Esto es así, ¿no? Y se lo dije al señor Bolaños en el último pleno celebrado en el Senado. Y lo más grave es que esta situación ha sido buscada deliberadamente por el señor Sánchez. Fíjese, si sabía que eran delincuentes, que los mandó espiar. Y, sin embargo, los ha hecho socios imprescindibles y preferentes de su gobierno, para desgracia del conjunto de los españoles. Y cuando uno se pone en manos de delincuentes, no resulta creíble ni la indignación, ni los lamentos, ni la sorpresa, porque sus socios actúen como lo que son. Los únicos que se pueden indignar son los ciudadanos españoles, que asisten atónitos a lo que hemos vivido en los últimos 2 plenos, donde se ha tumbado un Real Decreto Ley. Ha ocurrido solo otras 3 veces más en 45 años de democracia, señor Cuerpo, y ayer, enviando a la casilla de salida la ley iniciática de esta legislatura, esa ley que consagra el vergonzante principio socialista de intercambio de impunidad para el delincuente a cambio de 7 votos en el Congreso. Son ustedes, señor Cuerpo, sí, no niegue con la cabeza, son ustedes un gobierno con los pies de barro y están comprando impunidad a cambio de 7 votos en el Congreso. Esa es la realidad. Yo entiendo que no le guste. A mí tampoco me gusta decírselo, pero es la realidad. Y en cuanto a los resultados que usted nos anunciaba, ya estamos sinceramente acostumbrados a la modestia de su antecesora.
Señora Calviño, que decía que se estudiará en los libros de texto su actuación al frente de la política económica de su país, de este país. Así que la verdad es que su discurso triunfalista tampoco nos ha sorprendido mucho. A usted que el crecimiento económico se sustente solo en el aumento del gasto público, con una deuda de más de 1,5 billones de euros, para usted resulta ser una gran noticia. Pero lo que nos indica esto exactamente es que ese ingente gasto público no tiene efecto arrastre sobre la economía privada, sobre la inversión privada, en absoluto. No tiene efecto multiplicador de ningún tipo. Y esto, y usted lo sabe mejor que yo, es absolutamente insostenible en el tiempo. Que España sea el país que más ha retrocedido en convergencia de renta per cápita en paridad de poder adquisitivo y volvamos a estar en el club de los países pobres de la Unión Europea, para usted es un detalle menor que ni siquiera tiene el gusto de mencionarlo. Sacamos pecho del carácter social de la recuperación, según ustedes. Después es cierto, como también le dije al señor Bolaños y le recordaba hoy el señor Sáenz de Vox, que aprueban ustedes reales decretos anticrisis, pero resulta que España va como una moto. Que los precios de los alimentos acumulen una subida del 32% desde junio de 2018, para usted es una muestra de la eficacia de las medidas anticrisis del Gobierno. Y, por cierto, señor ministro, ha hecho usted lo mismo que la señora Calviño. Ha bajado usted el peso en el IPC de los alimentos. Y esto está claro que mejora el dato de la inflación, pero no ayuda a las familias a llegar a fin de mes. Usted lo sabe como yo. Sobrevaloran aquellos precios que están intervenidos, como el del transporte, y minusvaloran otros, como el de los alimentos, que saben ustedes que seguirán creciendo. Y esto es verdad que, desde el punto de vista macro, da una cifra que ustedes consideran aceptable y sacan pecho de ella, pero en realidad no ayuda a las familias a llegar a fin de mes en ningún caso. Lo mismo que esa costumbre socialista de cargarse a los funcionarios que hacen su trabajo con honestidad, como el anterior presidente del INE, que no quería caer en estas trampas y por eso fue cesado fulminantemente por la señora Calviño. Pero en todo caso, lo que no han podido tapar, porque lo sufren los españoles, las familias en su día a día, y lo señalaba ayer ADECO en un informe presentado, como digo, en la mañana de ayer, los españoles hemos perdido 600 euros de poder adquisitivo en el año 2023. Y eso, señor Cuerpo, es muchísimo dinero y creo que no es para presumir de la eficacia de sus medidas. Pero continuamos. Si los datos de empleo oficiales esconden 700.000 trabajadores fijos discontinuos, inactivos, que están en su casa sin trabajar, y en muchos casos cobrando el subsidio por desempleo sin computar como parados. Que aumente la parcialidad en el empleo o que haya más de 600.000 personas pluriempleadas que necesitan ese segundo empleo para poder subsistir, para usted es un éxito sin precedentes. Y esto no son palabras mías, son palabras de un sindicato. Ya sé que en este caso no podrán decir que son palabras de un fascista, son el análisis que hace el sindicato Uso. Que en España hayan cerrado 82.000 empresas, según los registros de empresas cotizantes de la Seguridad Social, que creo que es donde hay que ir a mirar estos datos, donde hay que obtenerlos. A usted, que hayan cerrado esas 82.000 empresas desde que gobierna Sánchez, no le ha merecido ni el más mínimo comentario. Y usted es ministro de Economía, Comercio y Empresa. Y no nos ha comentado absolutamente nada. Y yo creo que esto es muy preocupante. ¿Piensa hacer algo para facilitar el crecimiento del tamaño de nuestras empresas? Porque la ley Crea y Crece, a la que hacía mención el portavoz socialista, se quedó en lo primero únicamente. Porque en lo segundo no. Y eso se lo advertimos, además, durante la tramitación de esa ley. Sabíamos que iba a ocurrir y así ha ocurrido. Y usted no ha dicho absolutamente nada al respecto de impulsar la ganancia de tamaño y de músculo de nuestras empresas. Usted sabe que esto es muy importante y especialmente cuando la productividad por puesto de trabajo equivalente a tiempo completo ha caído en el último año un 1,8%. Y, por cierto, usted daba el dato del periodo 2018-2023 de productividad. Eurostat dice que hemos descendido en la productividad. Y tengo aquí el pantallazo de Eurostat. Y usted, en cambio, decía que crecía. No sé exactamente de dónde saca los datos. Supongo que me lo aclarará ahora. Yo tengo aquí el pantallazo de Eurostat. Y además somos los peores de la OCDE en PIB por trabajador. El otro día se publicaba ese dato.
Y continuamos. Que seamos el cuarto país con mayor desigualdad y pobreza de toda la Unión Europea, solo por detrás de Rumanía, Bulgaria y Grecia, para usted es un mérito del escudo social desplegado por el Gobierno progresista. Y hay que sacar pecho de ser los cuartos por la cola en desigualdad. Además, señor ministro, le diré que más allá de las frías cifras macro, que todos sabemos que las estadísticas se pueden retorcer hasta que acaben confesando lo que uno quiere, ¿verdad? La realidad que viven los españoles es que si en el año 2019 solo un 3% se confesaba sentirse clase baja o pobre, ustedes han logrado multiplicarlos por 6. Y alcanza casi el 18%. Esta es la realidad que viven las familias. Por eso le digo que puede usted que maquille el dato del IPC, sobrevalorando, minusvalorando el peso de algunos productos, pero al final los españoles, cuando van a hacer la compra y cuando se va acercando el fin de mes, saben perfectamente si viven mejor o si viven peor. Y la realidad, lo que dicen las estadísticas oficiales, es que ellos sí nos sentimos que vivimos peor. Por eso me gustaría que no cayera en la frivolidad de algunos compañeros suyos cuando habla de temas tan serios como es la pobreza. Creo que aquí no estamos precisamente para caer en frivolidades. Y permítame que me detenga también en el tema de la desigualdad. Tanto la desigualdad ante la ley, que pretenden consagrar ustedes, creando españoles de primera, que no deben dar cuenta a la justicia aunque cometan delitos, y ciudadanos de segunda, que sí debemos hacerlo en el caso de cometerlos, como desde el punto de vista económico, cargándose el principio de solidaridad. Porque la solidaridad no es entre territorios, y usted lo sabe muy bien, es entre personas. Y aquí ya vimos, tenemos el ejemplo del grupo republicano, que ya hacía mención a esas balanzas fiscales, bueno, pues como decía antes, retorciendo las estadísticas para que digan lo que ellos quieren que digan. Pero eso es lo que han creado ustedes. Y los independentistas le están exigiendo que ustedes privilegien a una de las regiones más ricas de España a costa de las más desfavorecidas. Están cargando ustedes un principio que era inamovible desde que aprobamos la Constitución. Desde hace 45 años los españoles más ricos financiaban los servicios públicos de los menos favorecidos. Ustedes se lo van a cargar, señor Cuerpo, y no creo que sea para sacar pecho. Pretenden privilegiar a comunidades ricas solo por 7 votos, solo por el beneficio personal de una persona. Y esto, créame, es absolutamente inmoral. ¿Qué tiene que decirle usted a Andalucía, Valencia, Madrid, Aragón sobre el acuerdo con Junts para que las empresas que libremente decidieron salir de Cataluña por el infierno que estaban viviendo vuelvan a Cataluña? ¿Nos va a explicar qué acordaron? ¿O usted, como yo, tampoco sabe qué acordaron? Ninguno sabemos qué acordaron. Esa es la transparencia de este Gobierno. ¿Cómo piensan llevar a cabo esto, señor Cuerpo? ¿Van a modificar la ley? ¿Va a ser a través de sanciones, a través de incentivos? ¿Qué piensa la Unión Europea? ¿Vulnera el principio de libre circulación de bienes y capitales? ¿Vulnera la legislación europea sobre ayudas de Estado? Me gustaría que nos lo dijera porque como ciudadano de una región pobre me interesa mucho en cuánto nos va a perjudicar esto que ustedes han acordado con Junts. Y su problema, quizás su problema, es que no forma parte del círculo de decisión. Puede ser. Por eso la señora Montero vino el otro día y dijo que ella era la que gestionaba los fondos europeos. Después incidiré un poco más en eso. Y ahora no sabemos si los va a gestionar usted, si los va a gestionar la señora Montero. Pero en cualquier caso, la poca ambición de sus propuestas viene a confirmar esto. Y créeme que no le subestimo, todo lo contrario. La señora Calviño estuvo toda la legislatura intentando colocar a su marido donde fuera con un sueldo público, hasta el punto de intentar crear un puesto ad hoc. Yo sé que usted no llegará a ese extremo. Y le digo que puede contar con la lealtad del Grupo Parlamentario Popular para todo aquello que sea beneficioso para los españoles. Para la política fiscal, que devuelva a nuestro país la confianza que le reclamaban otros portavoces, políticas públicas que atraigan talento, inversión, que devuelva el protagonismo a la iniciativa privada, que se ha visto desplazada por ese efecto expulsión del aumento del gasto público, como en ningún otro país de la Unión Europea, y esto usted sabe que es insostenible. Una política económica que lleve a cabo reformas estructurales, que busquen la flexibilidad, la capacidad de adaptación y la competitividad. He echado, créame, absolutamente en falta que usted hablara de estas cosas. No ha hablado absolutamente nada de esto, solo del Consejo, de la agencia y de la autoridad. Y créame que eso es francamente decepcionante. Nada más y muchas gracias, señor presidente, por su generosidad.